Ya saben que aquí siempre hablamos de que de las pocas cosas que nos dejan elegir en esta vida, que podemos elegir en esta vida, es nuestra mirada, ¿no? ¿Cómo vamos a decidir mirar al mundo? Porque todo lo demás pues prácticamente se nos escapa, ¿no? Y en esa mirada pues queremos ser optimistas, queremos apostar por la felicidad, por la buena gente, y el doctor Miquel Alonso ha escrito un libro que se llama El cerebro optimista, que por cierto el prólogo es de Irene Villa. Irene Villa ha pasado por aquí por el Sol y no hemos tenido ocasión de conocerla en las distancias cortas como persona. O sea, de persona a persona me refiero físicamente, pero sí por teléfono. Sí. Y por teléfono a mí me pareció una mujer luminosa, una maravilla. O sea, un discurso, una forma de hablar espectacular. Y aquí lo refleja en el prólogo, y yo creo que desde luego por eso la elegiría el doctor. Doctor Miquel Alonso, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Es un placer hablar con usted de nuestro segundo órgano favorito, que decía Woody Allen, ¿no? Totalmente. Y además me encanta que hayas dicho eso antes, porque fíjate, si te parece te comento, porque digo, viene muy a cuento lo que has dicho, ¿sí? Porque en el prólogo y al principio del libro digo que el cerebro no le importa que seamos felices, que le importan otras cosas como sobrevivir, ¿no? Ajá. Y que le importa sobrevivir y le importa procrear, o sea, que dejar nuestros genes en el mundo. Entonces, para el cerebro podemos decir que también su órgano favorito es el que estamos pensando. Sí, al que se refería Woody Allen en la película. Sí, eso es, totalmente. Ese órgano del que ustedes me hablan, no sé exactamente, pero bueno. Eso es. Sí. Ese órgano del que usted me habla. De hecho, es curioso porque, claro, en el libro hablas de que la evolución es lo que nos ha mantenido vivos, la capacidad de adaptación a los distintos entornos, ¿no? A la vida. Y en esa evolución, lo de la felicidad era un factor que no contaba mucho. O sea, esto es casi un invento de la modernidad. Claro, además, podemos decir que hasta bien entrado el siglo XX, la esperanza de vida era, por ejemplo, en España era de 35 años, ¿no? Entonces, realmente todo ocurría de una manera mucho más rápida. Y podemos decir que nuestro cerebro está adaptado a la evolución durante cientos de miles de años, ¿no? Entonces, para él, unos miles de años es muy poquito tiempo. Entonces, claro, tenemos un cerebro muy bien adaptado a vivir en un entorno físicamente hostil, digámoslo así, ¿no? Que nos puede venir un leopardo y comernos, y tenemos un cerebro adaptado para eso, no para estar en el mundo digital, para las relaciones que tenemos ahora, para tener una vida en la cual nos pasamos mucho tiempo sentados, etcétera. Entonces, tenemos algunos mecanismos que funcionan muy bien para vivir en la selva, pero no funcionan tan bien para vivir en este tipo de selva urbana, ¿no? Y tenemos que conocerlos y comprenderlos para utilizarlos bien. Claro. Y dentro de esos mecanismos no entraba la felicidad. O sea, quiero decir, el ser humano, como un buen animal que es, lo que necesita es, pues eso, claro, procrearse, ¿no? Procrear la especie y permanecer, pero y sobrevivir, exactamente, sí, o sea, básicamente recuerdo pues una vez visitando una instalación de animales, ¿no? Con un naturalista me decía, aquí esto, si es que la vida es sencilla para los animales, es comer, que no te coman y reproducirte. Eso es, y para eso estamos nosotros también programados. Y luego además, claro, como el cerebro, sobrevivir es el primer objetivo, ¿no? Primero estar vivo, y segundo, si estoy vivo y estoy a salvo, reproducirnos, vamos. Lo que ocurre es que el cerebro es el órgano que más gasta de nuestro cuerpo, consume entre un 25 y un 30% de todos nuestros recursos energéticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos unos mecanismos maravillosos para gastar poco, ¿no? Funcionamos de forma muy emocional, funcionamos con hábitos, sobre todo con hábitos, con intuición, ¿no? Pongo en el libro que la zona que es responsable de los hábitos y de todos el funcionamiento de todo lo que hacemos de manera automática está pegada físicamente a la zona responsable del miedo y de la supervivencia, la amígdala, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay algo que nos da miedo o si hay algo que realmente está poniendo en jaque nuestra supervivencia, el cerebro funciona siempre volviendo a hacer lo mismo que estamos haciendo. Y él no reconoce algo que nos hace feliz o infeliz por encima de objetivos de supervivencia, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una respuesta de miedo muy exagerada ante algo que no nos lo tendría que dar, el cerebro piensa que está siendo atacado y entonces reacciona
pues repitiendo lo mismo que estamos repitiendo siempre. Ajá. Pero no tiene esa preocupación, por ejemplo, por ser feliz o no ser feliz. O sea, eso para el cerebro no es algo que sea prioritario. Sí, eso es algo más de la modernidad, ¿no? Me parece muy interesante además el decir que el cerebro no le importa la realidad, ¿no? O sea, es como cuando te dicen que, claro, los ojos no son lo que ven, los ojos son la ventana por la que entra la luz, pero el que ve es el cerebro. O sea, realmente nosotros no vemos la realidad, vemos nuestra realidad, ¿no? Y claro, eso lo utilizas para hablar de que si uno mira de forma optimista, si uno le enseña al cerebro a ver la vida de forma optimista, eso realmente influye, ¿no? O sea, no todo el mundo ve la vida de la misma manera porque el cerebro de cada uno ve de una manera distinta. Totalmente. Y además me ha encantado también la otra afirmación que has hecho en la introducción de mirar pues la vida con unos ojos positivos y optimistas, ¿no? Y lo curioso de todo es que cuando miramos la vida con esos ojos, estamos fijándonos en los estímulos que están dándonos la razón en ese sentido, ¿no? Al cerebro le encanta tener razón. Si empezamos a mirar la vida y a forzarnos, y digo forzarnos porque existe una técnica que se llama "fake it until you make it", es decir, si no lo consigues, fíngelo directamente, ¿no? Entonces, si empezamos a forzarnos a mirar el lado positivo de la vida, nuestro cerebro se va a centrar en esos estímulos y realmente vamos a ver la vida positiva, vamos a ver la vida optimista. Es decir, si nosotros, en la vida hay noticias que pueden ser optimistas y pesimistas. Si nosotros nos enfocamos y pedimos a nuestro cerebro que mire el lado bueno de la vida, la realidad para nosotros va a ser positiva y optimista. No nos vamos a engañar, es que vamos a centrarnos directamente en esos estímulos. Y esos estímulos son los que va a ser la realidad para nosotros. Miquel, y además de todo eso, sí. Si miramos ahí, lo que ocurre es que, y quiero meter aquí el concepto de la suerte, las personas que son optimistas, felices, alegres, relajadas, tienen más suerte en la vida. Y tienen más suerte porque están pendientes de los aspectos positivos que pueden llegar a ocurrir, de las oportunidades, y como están pendientes de esos estímulos, ahí va, pues tienen más suerte. La vida les sonríe, ¿no? Por eso mismo. Uh-huh. Y es algo que es muy importante y que nosotros podemos cambiarlo con nuestra actitud. O sea, que nosotros podemos condicionar al propio cerebro, pero ¿cómo es ese mecanismo? O sea, porque, pues, no sé... Es que la mente está por encima del cerebro, hasta tal punto de que la mente, lo que nosotros pensamos, cambia físicamente el cerebro. O sea, nuestro cerebro, si tiene una característica que yo quiero resaltar en el libro por encima de todas, es la plasticidad, la facilidad para el cambio. Entonces, la forma que tenemos nosotros de pensar modifica físicamente nuestro cerebro, porque hay grupos de neuronas que están conectadas entre ellas mismas, que por ejemplo pueden estar conectadas a pensamientos negativos, que empiezan a debilitarse y cada vez funcionan menos. Y otras neuronas empiezan a unirse, porque empiezo a pensar de una forma distinta. Y si pienso de una forma distinta continuamente, eso lo que hace es generar un hábito, de los hábitos que hemos dicho antes. Si yo me levanto y doy una mirada positiva a la vida continuamente, eso para mi cerebro se convierte en un hábito y de manera automática va a funcionar así. Pero nosotros, la forma que tenemos de pensar cambia físicamente nuestro cerebro, cambia físicamente nuestro cuerpo, cambia físicamente nuestra realidad. Estoy hablando de neurociencia. Esto es ciencia, vamos, esto está más que corroborado, como la forma que tenemos nosotros de afrontar, por ejemplo, una enfermedad, cambia nuestros recursos y nuestras defensas para pelear contra cualquier tipo de enfermedad. Eso, vamos, el efecto placebo está más que estudiado, y cuando miramos un medicamento a ver si funciona o no funciona, tenemos un grupo de control al que se le da una pastilla con agua, y a veces esa pastilla con agua hace que funcione mejor el medicamento que la, por ejemplo, la que baja el colesterol. Pues el que le estamos dando agua funciona mejor, ¿no? Entonces, el cerebro nuestra forma de pensar tiene una influencia brutal sobre la realidad, sobre nosotros mismos, sobre absolutamente todo. Recuerdo que Miquel Alonso es doctor por la Universidad Complutense de Madrid en neurociencia aplicada al comportamiento de las emociones, ¿no? Me parece muy interesante, Miquel, hablar del tema del envejecimiento del cerebro, ¿no? Esto, aquí combatimos mucho ese dicho de es que esta música no es de mi época, ¿no? Es que esto ya no es de mi época y tal, ¿no? Pues siempre decimos, bueno, tú sigues vivo, esta sigue siendo tu época, ¿no? Es como que tu época era solo cuando eras adolescente o cuando eras joven, ¿no? Y ahora ya con 50, bueno, ya que la música de mi época era la de hace 20 años, ¿no?
Y para combatir precisamente el envejecimiento del cerebro, pues se habla mucho del brain training y todo este tipo de historias, ¿no? Y quería preguntarte por eso, ¿no? O sea, si realmente el cerebro envejece al mismo tiempo que el cuerpo, o si realmente hay... Porque es que realmente hay mucha gente a la que vemos que con 80 años tiene una lucidez, una capacidad, una potencia intelectual brutal, y hay otra gente que les vemos con 50 y ya están acabados, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo ves tú eso, ¿no? La velocidad a la que envejece el cerebro con respecto al cuerpo. El cerebro es el órgano del cuerpo que menos envejece, o sea, que mejor se mantiene con todo el tiempo. Eso, vamos, es una realidad. También la ciencia ya lo ha corroborado. Y lo que ocurre es que nuestra forma de pensar, como muy bien has dicho, hace que nuestro propio cuerpo, nuestro propio cerebro, todas nuestras capacidades funcionales puedan seguir funcionando al máximo o se puedan ir deteriorando y se pueden ir creyendo los mensajes que le damos. El autodiálogo que nos decimos es crucial. Lo que nosotros nos decimos nada más levantarnos, lo que nosotros nos decimos sobre nuestras posibilidades, nuestras capacidades, eso marca radicalmente nuestra forma de ser e incluso a nivel físico y a nivel mental nuestras propias capacidades. Luego en la vida, pues lógicamente te pueden ocurrir cosas, ¿no? Te pueden ocurrir todo tipo de cosas, ¿no? Y al final, pues la suerte es la que es y hay cosas que te tocan y cosas que no te tocan. Pero que nosotros, con nuestra mente, podemos cambiar y modificar nuestra forma de ser y nuestra forma de relacionarnos y de envejecer, eso es una realidad. Pongo muchos ejemplos en el libro. Ajá. Ejemplos de personas que con 70, 80 años comienzan a hacer nuevos proyectos en su vida. Hay personas que corren maratones con 80 y tantos años. Hay una modelo que hablo del libro que tiene 93 años. Es decir, al final, los impedimentos que nos ponemos nosotros con nuestra mente, eso es lo crucial, lo más importante. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es de tu época es toda. Y nosotros lo vemos día a día. Lo vemos en nuestro barrio, lo vemos con nuestra gente. Vemos a personas que con una edad, en teoría, avanzada, están viviendo la vida que quieren vivir. El presidente de los Estados Unidos, con casi 80 años, ¿no? Creo que lo eligieron con 80, ahora me parece que tiene más que 80, ya tenía más que 80, daba 3 mítines separados por 6.000 kilómetros en Estados Unidos, ¿no? Y aguantaba a nivel físico y a nivel mental lo que tiene que ser eso. Pero cuando nosotros le decimos a nuestro cerebro que queremos algo, él se pone a trabajar para conseguirlo. Esto se llama aprendizaje por error de predicción. Entonces le decimos a nuestro cerebro que queremos algo mucho y el cerebro dice, venga, pues vamos a conseguirlo, ¿no? Y poniendo como ejemplo personas normales, digo normales, no este ejemplo de la persona que fue presidente de los Estados Unidos, la persona que, etcétera. Sí. Yo en Madrid, por ejemplo, he vivido durante mucho tiempo en una calle donde había, pues enfrente de nuestra casa había una discoteca. Y esa discoteca, pues como pues a veces ocurría, pues que la gente salía tarde, a veces había peleas a las 2 y a las 3 de la mañana, pues eso, salían todos cuando lo cerraban, estaban en la calle y demás, etcétera. Y bueno, era algo pues que podríamos decir que es normal. Lo único que ocurre es que esta discoteca, la media de edad, rondaba los 80 años. y esto es la realidad. Y a veces, o sea, se entraban entre ellos, se peleaban entre ellos, que es que le has mirado a mi chica, que mi chico, no sé qué. ¿En serio? Y eso ocurría. Y hacían botellón, ¿no? En la calle. Vamos, es que salían a la calle y cortaban el paso de la calle. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay personas, y eso no eran 4 o 5 personas, es que eran decenas de personas. Hay personas que están viviendo la vida que quieren vivir. Y si esas personas quieren seguir viviendo, o sea, es decir, con 80 años tú quieres salir a ligar, a tomar copas y a divertirte, y hay muchas personas que lo están haciendo y que no están, no están envejeciendo porque siguen queriendo vivir y que siguen haciendo lo que quieren hacer, sea lo que sea, ¿no? Pero claro, si yo le digo a mi cerebro que esto ya se ha acabado, que ya poco tengo que hacer, que ya no sirvo para nada, que le empieza a mandar ese tipo de mensajes, el cerebro es muy inteligente y entonces empieza a dejar de generar conexiones y dice, bueno, pues como ya no servimos para nada, ¿para qué voy a seguir haciendo todo esto, no? Sí, es como cuando entonces, cuando se acaba la obra de teatro, que ya empiezan a apagar las luces y a bajar el telón, ¿no? El cerebro dice, bueno, venga, vamos recogiendo y vamos cerrando las puertas, ¿no? Efectivamente. Entonces, el tener que tu vida tenga un sentido, que tengas objetivos en la vida, eso es crucial, eso es algo que es fundamental. Que ames a personas, que te preocupes y que quieras, te preocupes por su bienestar, por lo que hagan, pero que tengas proyectos a nivel personal, eso es algo
es muy, muy importante, que te levantes y que tu vida tenga un sentido, ¿no? Existen unas estadísticas de unas encuestas hechas por el INE, en España la última fue en 2018, antes del COVID, en 2018. O sea que no quiero ni pensar ahora, se hacen cada 5 años, y casi el 40 y tantos, casi el 50% de las personas en su vida no tenía un sentido determinado. O sea, se levantaban y no sabían muy bien lo que querían hacer, qué objetivo tenían por hacer, ¿no? Y eso es algo que realmente es veneno para nuestra mente y para nuestro cuerpo. O sea, y lo peor de todo, es una trampa el cerebro, porque el cerebro coge y como no quiere gastar, acordaos, la supervivencia se va al hábito, y el hábito es lo que menos gasta. Entonces hace lo de siempre, ¿no? Y eso es algo que tenemos herramientas para cambiar, ¿no? Porque además, como he dicho antes, requiere un esfuerzo y una energía cambiar, pero nuestro cerebro es plasticidad, la neuroplasticidad es lo más importante. Y si yo empiezo a pensar y digo, hasta aquí he llegado, a partir de aquí, a partir de hoy, voy a ser esta persona, hago un plan, hago una estrategia, digo, voy hacia allí, y venga, y me voy a poner a hacerlo, algo empieza a cambiar en mí, y si continúo con esa actitud y forzándome a hacerlo, al final se convierte en un hábito y cambiamos totalmente. Sí. Doctor, ¿y el cerebro reacciona de la misma manera cuando nos lo decimos nosotros mismos a cuando nos lo dicen de forma externa? O sea, yo estoy ¿Cómo funciona ese mecanismo? Es un apartado muy importante en el libro ese, el de las relaciones que tenemos alrededor. Sí, eso es muy interesante, porque el efecto Pigmalión, esto fue estudiado en los años 60 por Rosengart y por Jacobson, y se estudió, os voy a decir muy brevemente el experimento. Se hizo un experimento en un colegio americano, se cogió, se les pasó una encuesta sobre inteligencia, y después con los resultados no se les hizo ni caso. Y se cogió al 20% de los alumnos y dijeron, de manera totalmente aleatoria, dijeron a ellos mismos, a los profesores y a todo el mundo, que esos alumnos eran más listos que los demás, y que iban a sacar seguramente mejores notas porque eran muy listos. Aleatoriamente. ¿Qué ocurrió? Esos 20% de alumnos sacaron muchas mejores notas, pero es que luego les hicieron el test de inteligencia y su inteligencia había mejorado. El hecho de que ellos les digan, gente muy importante que son más listos, les había dado mejores evaluaciones y encima les había hecho más inteligentes. Los mensajes que recibimos del entorno son fundamentales. Y un primo hermano de este efecto, que es el efecto Pigmalión, es el efecto Galatea, que es lo que yo me digo a mí mismo. Si yo me digo que puedo, si yo me digo que lo voy a poder conseguir, empiezo a creérmelo, empiezo a generar un efecto que hace que realmente yo me lo crea. Me encanta la frase de lo hicieron porque no sabía que era imposible, ¿no? Y es que es verdad. Por ejemplo, en el deporte vemos esto muchísimo. Hay uno que cree, que dice que se puede, que empieza a decirlo a todo el entorno, y el entorno dice, ostras, este parece ser que sabe algo que no sabemos los demás, pues a ver si va a ser verdad que se puede. Sí. Y al final se consigue, gracias a esos mandatos. A ese empuje, ¿no? Aquí citamos muchas veces el libro del factor humano, de John Carlin. No sé si lo has leído o has visto la película, la de Invictus, la de Clint Eastwood, sí. Que hay un momento, en la película se refleja muy bien cuando Mandela llama al capitán del equipo de rugby sudafricano, ¿no? Lo que te cuenta es la historia de cuando Sudáfrica ganó el Mundial de Rugby, y a través del rugby Mandela consiguió unir un poquito más a los blancos y a los negros, ¿no? Y Mandela se reunió con el capitán del equipo y le contó la estrategia y tal, y cuando sale, su mujer le dice, oye, ¿para qué te ha llamado el presidente? Y dice, creo que me ha pedido que ganemos el Mundial. Y entonces, luego lo ganan, y es una maravilla, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto, o sea, porque no era venían los All Blacks, los de Nueva Zelanda, con Jonah Lomu, que era una bestia, era espectacular y eran mucho mejores, pero Sudáfrica ganó el Mundial y porque creyeron que podían hacerlo y porque veían que para su país era mejor, ¿no? Es un ejemplo espectacular. Bueno, el libro es fabuloso. Doctor, y ahí es muy importante la resiliencia y otra serie de aspectos de decir, ya tengo el plan, voy hacia allí, lo voy a conseguir, me lo creo, lo podemos hacer, y bueno, todos esos mandatos para el cerebro son los que hacen todo lo que hemos dicho, conseguir metas increíbles, que no envejezcamos, que sigamos adelante.
etcétera. Sí, sí, fabuloso. Doctor Miquel Alonso, El cerebro optimista se llama el libro, nos gusta muchísimo y vamos a tratar de seguir todos estos pasos y mantenernos jóvenes, al menos con el cerebro, porque lo demás se nos va estropeando poco a poco. ¿De qué estás hablando? ¿Del otro órgano? Eso está claro. Bueno, Al otro órgano le dedicamos luego un rato, un día de estos. Pero ya sabéis que ese otro órgano, el que lo manda es el cerebro también. Está bien, está bien. Ese órgano y a todos los músculos de nuestro cuerpo. Entonces, al final, cuando tu cerebro está diciendo, oye, seguid ahí activos, seguid todo muy bien, que os voy a necesitar, al final se pone las pilas. El otro estaba como el vigía de los barcos de Colón, que estaba arriba y iba mirando perfectamente. Claro. Efectivamente. Entonces, nosotros vamos dando órdenes apropiadas a todos los órganos del cuerpo, a los más importantes, los primeros, y entonces pues van diciendo, oye, que este dice que nos sigue necesitando. Eso, nos sigue necesitando, claro. Así que vamos a la discoteca hasta el final. El cerebro manda el mensaje, venga chicos, no os vengáis abajo, nunca mejor dicho, ¿no? Eso es. Doctor Miquel Alonso, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a vosotros. Chao.